No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para que nosotros podamos entrar al cielo? La voluntad del Padre que está en los cielos es que tú creas con fe en el Hijo, que tú creas con fe en el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, y de esa forma consumó tu salvación, la vida eterna. Tú la haces efectiva en tu vida solamente a través de la fe. Cuando tú crees con fe en ese hecho, que Cristo te salvó al morir por tus pecados, tú heredas la vida eterna y la inmortalidad a tu alma. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero leyendo la Escritura, en Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son esas personas que le van a decir al Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Son todas las personas cristianas religiosas que estaban reprobadas en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir reprobadas en cuanto a la fe? Quiere decir que nunca obedecieron al mandato de Dios de creer con fe en el Evangelio, es decir, creer que Cristo murió por sus pecados y de esa forma los salvó, les dio la vida eterna. En cambio, en lugar de creer con fe y descansar de sus obras, entrar al reposo de las obras, al reposo del Señor, creer que solamente la vida eterna se hereda por la fe, la justificación es únicamente por la fe, en lugar de creer eso, ellos pensaban que la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos era vivir una vida en santidad, dejar de pecar, tener obras de justicia, dejar la tibieza, congregarse, ser bueno, obedecer los mandamientos del Señor. Estas personas cristianas creían que la salvación se obtenía no solamente a través de la fe, sino también por medio de sus obras, de sus méritos, de sus esfuerzos humanos. De esa forma estaban despreciando la gracia del Señor que ya los había salvado en la cruz consumada por el Señor Jesucristo, al morir por nuestros pecados. Solamente el Padre nos pide la fe. Él solamente le está demandando la fe al ser humano que crea con certeza y convicción que Cristo al morir por sus pecados ya lo salvó. Ya no tienen que hacer nada, nada más, absolutamente nada. Pero estas personas que le dirán aquel día al Señor son todos los cristianos que hoy en día, y claramente desde los tiempos de la cruz hasta acá, se jactan en sus obras, confían en sí mismos porque están dependiendo de lo que hacen y no hacen. Ellos viven una vida en santidad, ellos dejan de pecar, ellos hacen obras de justicia, ellos dejan la tibieza, ellos se congregan y son buenos. Son cristianos que toda la vida estuvieron dependiendo de sus obras. Ellos creían que la justificación era por obras. Es decir, ellos decían, sí, Cristo me salvó, pero tengo que vivir en santidad porque si no vivo en santidad pierdo mi salvación. Sí, Cristo me salvó, pero si no dejo de pecar, puedo perder mi salvación. Sí, Cristo me salvó, pero tengo que tener obras de obediencia, obras de justicia, porque si no las tengo, pierdo mi salvación. Sí, Cristo me salvó, pero si no soy fervoroso, si no dejo la tibieza, pues puedo perder mi salvación. Es decir, ellos siempre estaban dependiendo de sus obras, siempre estaban justificándose por sus obras para creer que así llegaban al cielo. Y de esa forma ellos apostataban de la fe, que es el único medio válido, la fe, para que un ser humano pueda entrar al reino de los cielos. Solamente la fe. Ahora quiero que pongan atención aquí. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo cristiano fervoroso que está en las congregaciones y en los templos del día de hoy, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si nos vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 40, ahí está escrito cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para que el ser humano pueda entrar al cielo. Y así dice la Escritura. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre que está en los cielos, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Es todo. Se acabó. No hay más. No hay más que hacer.
No hay más que tú le puedas ofrecer a Dios. No son tus obras de justicia, no es tu búsqueda de santidad, no es que dejes de pecar. No, a Dios no le importa eso. La voluntad del Padre que está en los cielos es que tú creas con fe, porque hay muchos y millones de cristianos que son creyentes, son creyentes, ellos creen en Jesús, pero no con fe. Es decir, ellos creen, pero sin fe, exentos de fe. Ellos creen en vano, de mentiritas. Ellos no están plenamente convencidos de que Cristo al morir por sus pecados en la cruz los salvó y los dejó sin deuda ante el Padre. Por lo tanto, ellos se mantienen toda su vida en sus obras, viviendo en santidad, dejando de pecar, porque si no lo hago me pierdo mi salvación. Entonces ellos no tienen fe, están reprobados en cuanto a la fe. Por eso el apóstol Pablo lo dice claramente en la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, al menos que no hayan creído con fe en el Evangelio, al menos que seas una virgen insensata. Virgen es sinónimo de pureza. Estás dejando el pecado, cristiano. Estás viviendo en santidad, pero puedes ser insensata. Porque la virgen prudente es aquella que responde a la fe, que cree con fe que Cristo ya la salvó al morir por sus pecados. Pero tú puedes ser un cristiano insensato, sin fe, que solamente estás procurando entrar al cielo a través de tus obras, viviendo en santidad, dejar el pecado, congregarme, ser bueno. ¿De qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estás tú? También el apóstol Pablo dice en Hebreos 4, del 1 al 2: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el oír el evangelio, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea que tú puedes oír el evangelio, que Cristo murió por tus pecados, y así te salvó. Pero a lo mejor lo creíste pero sin fe, lo creíste pero dudando, lo creíste pero no estando plenamente convencido, ¿me entiendes? Es decir, sí, creo en Jesús como mi Señor y Salvador, pero tengo que hacer obras, tengo que vivir en santidad, porque si no lo hago me pierdo. Entonces, querido amigo cristiano, tú eres una virgen insensata. En aquel día, tú le dirás al Señor: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Padre les dirá: nunca os conocí, nunca fueron mis hijos, nunca estuve yo dentro de vosotros, dentro de ustedes. El Espíritu Santo nunca vivió en ustedes, dentro de ustedes. Ay, ¿cómo es posible que había milagros, había sanidades, había señales, había todo tipo de señales? Bueno, ellos pensaban que era el poder de Dios, pero en lugar de ser Dios era el diablo, era el poder del diablo actuando en ellos. Porque esta gente pues no obedecieron a la fe para ser salvos, se jactaban de sus obras, y todavía acá se van a jactar delante de Dios, delante del trono de Dios. Señor, ¿acaso no fui tan bueno? ¿No tuve obras de santidad? ¿No me congregué todos los domingos toda mi vida? ¿No diezmé? ¿No fui buena persona? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Pero esta persona eran religiosos, no respondieron a la fe, nunca tuvieron fe. Por eso el Señor les dirá: nunca os conocí, yo no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Yo no los conozco, yo conozco a mis hijos, los que creyeron con fe en el Evangelio nada más, y los que creyeron que la salvación era únicamente por la fe. Esos son mis hijos, a esos sí los conozco. Esos van a heredar la vida eterna, ya la tienen, pero ustedes no los conozco. ¿De qué lado estás?